Comunicación, nacionales y extranjeros, muchas gracias por estar aquí presentes para ser testigos de mi más sentido agradecimiento a todo el Ecuador, a todos los ecuatorianos que ayer participaron en una jornada democrática de la manera más pacífica. Gracias a los que votaron por nosotros, gracias también a los que votaron por otra opción, por la otra opción. Todos forman parte del Ecuador del encuentro. Yo quiero decirles que he querido venir este primer día a la ciudad de Quito, la ciudad donde nació mi padre, para de manera particular agradecer a los quiteños, agradecer a Pichincha, agradecer a la Sierra Ecuatoriana, agradecer a los pueblos y nacionalidades indígenas que nos dieron su soporte, su apoyo, su respaldo, de manera arrolladora, como ha sido. Gracias a quienes conforman el movimiento Creo, presidido por César Monge Ortega, por nuestro presidente provincial, nuestro presidente cantonal. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los asambleístas electos por Pichincha. Gracias a todos los grupos de independientes que se movilizaron de manera espontánea, a todos aquellos que salieron anoche a las calles de Quito en sus autos, en familia, a pitar y lanzar vivas por la democracia, por la libertad en el Ecuador. Gracias a todos ustedes. Fue ayer y hoy un par de días inolvidables que los guardaré en mi corazón, los guardaré en mi alma, bajo el título de una gratitud eterna. Ese apoyo que nos han brindado es el apoyo que también vamos a requerir como gobierno. En un momento duro y difícil, de una crisis económica, de una crisis sanitaria, una crisis moral y ética y una crisis de seguridad ciudadana. He oído en todo el Ecuador la indignación del pueblo ecuatoriano contra la corrupción. Y tienen razón. Vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a poner un buen ejemplo desde el gobierno. Vamos a trabajar para que el dinero mal habido se devuelva a las arcas fiscales. Pero también vamos a trabajar para que aquellos a los que les va bien en la vida, pero que no pagan impuestos, tengan que pagar esos impuestos porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano. No puede alguien decir, yo soy un empresario, y cuando voy a la página del SRI llevan 10 años sin pagar un centavo de impuestos. No entiendo quién se llama empresario y no contribuye a las arcas fiscales. Todos debemos de contribuir, todos debemos compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan, los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. Esta tarde, desde Quito, yo quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil ecuatoriana, abiertos a los líderes políticos del Ecuador, sin excepción absolutamente de nadie.
El momento que vive el Ecuador requiere un gobierno de unidad. Y un gobierno de unidad no es un gobierno donde el presidente hace lo que le parece como si él adquiriera la propiedad del Estado ecuatoriano. No, señor. Nosotros no hemos adquirido la propiedad de nada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad: gobernar el Ecuador. Hacerlo transitar por la democracia, por la libertad y lograr la prosperidad de las familias ecuatorianas. Anoche le dije a todo el Ecuador: duerman tranquilos, que yo no llego con ninguna lista para perseguir a nadie, ni quiero absolutamente destruir nada en el Ecuador. Yo lo que quiero es construir, servir a los 17 millones de ecuatorianos, y no tengo ninguna lista para perseguir a nadie. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno, que la fiscalía actúe, que el gobierno colabore con la información que a uno le soliciten. Y otra cosa es muy distinta, que el gobierno pretenda meter la mano en la justicia para perseguir a nadie. Eso se ha terminado en el Ecuador. No perseguiremos absolutamente a nadie. Queridos amigos, creo que ya he hablado bastante. Ahora, con mucho gusto, estoy dispuesto a responder las preguntas de los medios de comunicación. A sus órdenes, queridos amigos. La libertad de prensa será una de las libertades que vamos a consolidar en el Ecuador. Que nadie tenga miedo de preguntar, ni nadie tenga miedo de criticar, y que en el futuro nadie tenga miedo de investigar. Yo creo en una prensa libre e independiente como contrapeso del poder. Así que, amigos, aquí estoy. Cristian Hidalgo, de TC Televisión. Por este lado, presidente. ¿Cuál lado? Acá. Bueno, a ver, Cristian, empínate un poquito, que si no, no te veo. Están más altos los de adelante. Bueno, Cristian, a tus órdenes. Presidente, buenas tardes. Voy a hacer un poquito más acá. Ahora sí, aquí estamos. Bueno, quería consultarle yo si ya tiene definido la fecha, el día en la que empezará el proceso de transición con el actual gobierno, que es tan necesario en el momento en el que estamos, y si en ese proceso de transición ya nos podría adelantar usted quiénes serán sus colaboradores, los que le van a acompañar en el gabinete. No sé si nos puede adelantar algunos nombres de al menos instituciones claves, ¿no? Como el Ministerio de Economía, quizá el Ministerio de Gobierno, o lo que nos pueda adelantar. Muchas gracias. Por ahora les voy a decir dos nombres: Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín. Son las dos personas a las que les he encargado llevar a cabo el proceso de transición. Por ahora, esos dos nombres. Y poco a poco iremos informando cómo será integrado el gabinete. Yo creo que hay una prioridad fundamental y es el proceso de vacunación. Yo creo que eso es fundamental y comenzaremos probablemente en esta semana por ahí para definir los mejores nombres para llevar a cabo ese proceso de vacunación, para lograr la meta de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno que sean vacunados. Daniel Andrade, de Vito TV. Un gusto, buenas tardes. La pregunta va en torno al plan de vacunación. ¿Usted ya tomó contacto de manera directa, o el candidato a la vicepresidencia electo hasta este momento, ya tomaron contacto de manera directa con las farmacéuticas, la calendarización de estas vacunas, cuándo empezarán a llegar? El gobierno actual ha mencionado que hay 16 millones de vacunas que ustedes ya recibirán contratadas, por favor. Bien, en el último mes, el vicepresidente electo Alfredo Borrero ha estado visitando Estados Unidos, Colombia, ha estado visitando
otros países para conocer las mejores prácticas en el proceso de vacunación. Personalmente, el día viernes tuve una reunión con las agencias de las Naciones Unidas aquí en Ecuador, en Quito, y me he encontrado con gratas sorpresas de que ellos también tienen propuestas de asesoría al Ecuador para el proceso de vacunación. Y el día de ayer en la noche he hecho contacto con el exterior para armar una agenda de una visita personal a los laboratorios que fabrican vacunas a efectos de asegurarme de la provisión de vacunas para cumplir la meta de al menos 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Es lo que les puedo adelantar, pero también les quiero decir que mi prioridad al informar al Ecuador será quién sea la persona que dirija el Ministerio de Salud. Y vamos a presentar alguna novedad en el Ecuador que en su momento la conocerán. Pero la prioridad hoy, y no solamente en el campo de salud, sanidad, social, sino en el campo económico, es vacunar a los ecuatorianos. Necesitamos que pierdan el miedo, que salgan a las calles con seguridad y tranquilidad y así poder reactivar la economía. Patricio Díaz de Coavisa. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente electo. Le quiero molestar con una consulta. Claro, Patricio. Usted sabe que para su gobierno va a necesitar de la Asamblea, la gobernabilidad que le dé la Asamblea. Los legisladores electos del movimiento Creo han dicho que son quienes van a tender los puentes entre la Asamblea y el Ejecutivo. Pero en esta conversación, en este diálogo, ¿habrá la posibilidad de ver en su gabinete a personas de otros movimientos políticos, de otras organizaciones que tal vez de alguna forma no estuvieron en la campaña con usted, no estuvieron respaldándolo, sino tal vez a otros candidatos? Muchas gracias. Yo tengo los brazos abiertos, como lo he dicho, y a nadie debe de sorprenderle que en mi gabinete se incluya personas de otras tiendas políticas, inclusive aquellos que no concordaron con nuestro proyecto inicialmente. El Ecuador pasa por un momento crucial, difícil. Yo propongo al Ecuador el encuentro entre ecuatorianos. Y el encuentro implica saber oír, saber escuchar, aceptar y con mucha y profunda humildad reconocer que la diversidad en el gabinete ayudará al proceso de gobernabilidad. No tenga la menor duda, todos los movimientos políticos del Ecuador están desde ya invitados a formar parte de un gobierno de unidad, del encuentro, sin sectarismos, pensando en el bien común y en el interés de solucionar los más graves problemas de la sociedad ecuatoriana: el hambre, la pobreza, la falta de empleo y la falta de oportunidades. Consígueme un poquito de agua. Estoy que me muero de sed. René, yo te oigo, pero no creo que todos. El micrófono. Aló. Durante la campaña electoral usted ha firmado muchos compromisos con algunos sectores. Efectivamente, hemos visto durante muchas campañas de que una cosa es la campaña y otra acción es del gobierno. Usted va a cumplir con todos esos compromisos de carácter laboral, económico, social,
y político que usted ha realizado durante su campaña. Por supuesto que lo vamos a hacer. Somos gente de honor y cumpliremos los compromisos con todos los ecuatorianos. Claro. Señor presidente electo, usted ha hecho un ofrecimiento muy importante como periodista. Hace 4 años aquí se lo pedí y hoy se lo ratifico. El respeto y consideración a la prensa. El respeto y consideración a la prensa, señor presidente, que es lo más importante. Y señor presidente, a pocas horas de haber sido usted electo, las expectativas son significativas en cuanto a resultados. El Ecuador bajó el riesgo país. Esto significa que los ecuatorianos tenemos esperanza de vida y definitivamente vamos a tener un Ecuador próspero bajo su presidencia, señor Lasso. Muchas gracias por su comentario, mi respeto una vez más a la prensa libre, a la prensa independiente, a la libertad de expresión. Cumpliré con aquel propósito de derogar la actual ley de comunicación y sustituirla por una que consagre la libertad de expresión en el Ecuador, preservando aspectos positivos relativos a los artistas nacionales. Luego, el siguiente punto suyo era, bueno, yo creo que hay una buena noticia. El riesgo país ha bajado 400 puntos, de 1.200 aproximadamente, o de 1.150 a 720 puntos. Yo quiero ser sincero, eso obedece a una percepción. Ahora tenemos que trabajar para que aquella percepción se convierta en realidad y logremos aún una mayor reducción del riesgo país, porque sigue siendo alto, 720 puntos. Necesitamos bajar las tasas de interés en el Ecuador y todo comienza por el riesgo país. Por lo tanto, vamos a trabajar para que aquella percepción se base en realidades y no solo en percepción, y lograr así la consolidación de la confianza del mundo exterior en la economía ecuatoriana. José Albán de la Posta. Presidente, ya ha recibido la llamada de Andrés Arauz o Yacu Pérez. De ser así, ¿en su gabinete contará con parte de su equipo? ¿Ya se piensa en alianzas, quizás? De Andrés Arauz recibí la llamada ayer. Tengo que reconocer que me sorprendió positivamente. Una actitud democrática que ayuda a la consolidación de las instituciones democráticas en el Ecuador. Agradezco, como le dije a Andrés Arauz, su llamada. Ha sido muy claro en definir una posición de respaldo a la institucionalidad democrática. Y yo reconoceré que todas las acciones de ellos, lideradas por Andrés Arauz, son acciones de una legítima oposición, a la que voy a respetar, porque él ha sido muy claro en decir que harán oposición respetando la institucionalidad democrática, y pues eso está muy bien. Y le he dicho claramente a Andrés Arauz que mi gobierno no tiene una lista de perseguidos, que la justicia actúe independientemente al gobierno, que la fiscalía actúe independientemente al gobierno, que si piden información, mi gobierno la va a proporcionar, pero yo no tengo ningún ánimo de perseguir absolutamente a nadie en particular. El Universo, Carlos. Y le puedo decir con claridad que esa apertura de brazos incluye a ellos, no los excluye. Si quieren formar parte de un gobierno de unidad que ponga por delante los objetivos fundamentales de la lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo, la desnutrición crónica infantil, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, la lucha contra la violencia contra las mujeres,
el respeto a los grupos minoritarios LGBTI, para que no se los estigmatice nunca más, no se los discrimine, pues serán bienvenidos. De Yacu Pérez no he recibido ninguna llamada. Carlos Granja, de Diario El Universo. Señor Lazo, buenas tardes. Felicitaciones por su triunfo. ¿Qué acciones va a tomar usted con respecto al Consejo de Participación Social? Ciudadana, perdón. Bueno, yo he dicho públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. Que una democracia está compuesta, una democracia liberal, por 3 poderes fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que el Consejo de Participación Ciudadana fue en el gobierno anterior la piedra angular para el abuso del poder. Y como no tengo ningún interés de abusar del poder, en su momento, y de acuerdo con mi compromiso con algunos legisladores como Fernando Villavicencio, mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Andrés García, de Diario El Comercio. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor Lazo? Buenas tardes. Yo quería consultarle, por favor, bueno, ya habló que mantiene el compromiso de vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de su gobierno. Lo que yo le quiero consultar es cuáles son otras decisiones o acciones que tomará a partir del 24 de mayo consideradas prioritarias. Y la segunda es si es que usted tal vez va a mudarse a Quito o ha considerado eso para poder gobernar desde acá, o cómo se manejará en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, la capital del Ecuador es Quito. Es una ciudad a la que yo amo por herencia de mi padre y por mis propias vivencias. Por lo tanto, gobernaremos desde Quito. Fernando Cajas. Solo deme un momentito que la respuesta no termina ahí. Okay. A mi esposa María de Lourdes también le gusta vivir en Quito. Seremos felices de vivir aquí en Quito, sin duda alguna que sí. Si usted me pregunta dónde, bueno, eso lo resolverá María de Lourdes más adelante, ¿no? En cuanto a las decisiones, vamos paso a paso. Este es el segundo día después de digamos 12 horas después, quizás menos de 24 horas de una victoria nítida, incuestionable. Así que déjenme armar el equipo de transición, enterarme de información actualizada y posteriormente ir informando el equipo de gobierno y las principales decisiones que tomaremos a partir del 24 de mayo próximo. Javier Rosero, de Televicentro. Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. Señor Lazo, muy buenas tardes. Señor Lazo, yo le quería preguntar al respecto de esta propuesta suya en el sentido de que eliminará la CENESID. Una vez que usted llegue al gobierno pasado el 24 de mayo, ¿qué tiempo le tomará a usted eliminar esta institución? ¿Qué queda en vez de esta institución? Y precisamente si es que el sistema educativo superior es lo suficientemente fuerte y sostenible como para aguantar toda la carga de estudiantes que arribarán a las diferentes carreras, las más solicitadas, digamos así de alguna manera, por ejemplo en medicina, en el tema del derecho. Sí, eso, señor Lazo. Mi compromiso es presentar a la brevedad posible, y yo diría dentro del propio 24 de mayo, un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Y téngalo por seguro que vamos a eliminar la CENESID. La vamos a eliminar. En el Ecuador existen un poco más de 60 universidades públicas y privadas. En el caso de las públicas, queremos que cada estudiante aplique a cada universidad la carrera que él quiere estudiar. Y al eliminar la CENESID estamos eliminando aquel monopolio estatal que mata los sueños de los jóvenes ecuatorianos. Mire usted, cifras alarmantes. Al año se gradúan 290.000 bachilleres. Sin embargo, hay apenas 90.000 cupos en las universidades públicas.
Esto quiere decir que 200.000 bachilleres, descontando los que tienen opciones en universidades privadas por la condición económica de sus padres, 200.000 no van a la universidad. No van y no tienen otra opción y tampoco hay empleo, porque prepandemia, en el 2019, se destruyeron 150.000 empleos. Por lo tanto, hay una generación que va aumentando año a año en cerca de 200.000 jóvenes ecuatorianos que no estudian y tampoco trabajan. Por lo tanto, necesitamos una reforma a la Ley de Educación Superior para tener universidades libres que puedan establecer campus o extensiones universitarias en cualquier ciudad del Ecuador sin pedirle permiso al gobierno, y puedan establecer nuevas carreras sin pedirle permiso al gobierno, y puedan establecer carreras online, la que ellos quieran, sin pedirle permiso al gobierno. Y que el joven ecuatoriano estudie en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Así que tendré el gusto de servir a los jóvenes ecuatorianos presentando un proyecto de ley que lo tenemos muy avanzado ya. Penúltima pregunta. Enrique Alcíbar de Radio Morena. Buenas tardes, presidente. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Cómo le va? Presidente, le pregunto, porque los dos a través de las redes sociales han pedido no persecución. Usted tres veces en esta tarde ha dicho que la justicia será la que tendrá que investigar irregularidades que se cometieron en el pasado. Pero asimismo usted ha dicho que se tendrá que conformar, que va a conformar una comisión para que investigue todo el latrocinio que se cometió. Se mantiene en esa conformación de la comisión, por un lado, y por otro lado, ¿qué trabajo realizará para mejorar las relaciones internacionales de nuestro país a nivel comercial, a nivel económico? ¿Habrá renegociación de deuda? Me mantengo en la propuesta de conformar, con la ayuda de la ONU, una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Pero esa comisión será independiente. No es que será una dependencia del Carondelet, donde ellos harán lo que le diga el presidente, en lo absoluto. En lo absoluto. Apoyarán a la justicia, apoyarán a la fiscalía. Mira, respecto de la deuda acaba de ser renegociada. Por lo tanto, en los próximos cuatro años de gobierno no hay ningún gran vencimiento que lo lleve a uno a pensar en una renegociación de la deuda. Así que trabajaremos manejando en orden la economía y me ratifico, nuestro gobierno lo único que va a perseguir es luchar contra todos los factores que generan pobreza en el Ecuador. Esa será nuestra prioridad, no perseguir ecuatorianos. Todo el mundo puede dormir tranquilo, claro. Si cometes una ilegalidad, obviamente que la justicia va a actuar, pero no el presidente de la República, ni tampoco tengo yo un preconcepto, un prejuicio contra nadie. Eso que lo decida la justicia, la fiscalía, aquella comisión internacional que será independiente. Pero la persecución como tal en nuestro gobierno quedará eliminada. Bueno, yo creo que tu pregunta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia. No, despedirlo no. No. Yo creo que la justicia deberá actuar y personalmente me encargaré de que si algún funcionario de mi gobierno falta a la honestidad, pues yo mismo me encargaré de presentar alguna acusación particular. Primero que devuelva lo robado y a la cárcel. Última pregunta. Fernando Cajo de Radio CRE.
Gracias. Señor Lazo, señor Hola, presidente, Fernando. muy buenas tardes, qué gusto volverle Qué a ver. gusto. También para mí, Fernando. Se han hecho varias preguntas y fundamentales. Usted ya lo expuso en la ciudad de Guayaquil y creo que todos los ecuatorianos tenemos claro qué persigue su gobierno que en el país. Ahora, yo me limito a hacer una pregunta muy sencilla para finalizar esta rueda de prensa porque ya va con la prensa internacional ya mismo y ahí le formularán preguntas a nivel internacional. Habló del gabinete, de la conformación, dijo que hay 2 personas, 2 nombres. Mi pregunta es, y que los ecuatorianos y las ecuatorianas sobre todo se estarán preguntando a esta hora, en el país ha demandado equidad de género. En su gabinete, ¿cuántas mujeres va a haber o no va a haber mujeres en el gabinete? Señor Lazo. ¿Cómo que no van a haber mujeres? En primer lugar, ya me acompaña una mujer al lado mío que es mi esposa. Luego buscaremos equidad de género. Sin duda alguna, el Ecuador tiene mujeres muy valiosas, hombres muy valiosos, pero yo creo que la primera condición será capacidad y honestidad. Capacidad y honestidad. Y daremos oportunidad a la mujer ecuatoriana, por supuesto que sí. ¿Quiere que te adelante un nombre? Para ser titular, señor Lazo. Para ser titulares. No, no te lo puedo dar porque no he hablado con aquella persona. Y de repente voy a fallar por ahí. Gracias, señor Lazo, muy amable. Gracias, muy amable. Muy amables a todos ustedes. Presidente Lazo, A ver. gracias Gracias. gracias por devolvernos la democracia, la justicia y la libertad. Éxitos profundos de una mujer ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta que